Qué alegría, Carlos Rosansky, poder conversar nuevamente con vos en estos tiempos tumultuosos de pandemia y además de esta crisis internacional tan fuerte, la crisis que se vislumbra en nuestra justicia argentina, con tantas necesidades de reformas que nunca llegan, que nunca son tan profundas como quisiéramos. Los procesos que hemos vivido a lo largo de este tiempo, la cantidad de esfuerzo que vos también ponés para aportar desde toda tu experiencia, trayectoria y conocimiento para que se haga posible una justicia que sea para realmente, no para el poder y para sostener el sistema, sino para la sociedad con un acceso que realmente lo requiere, ¿verdad? Sin duda, gracias Julieta por la invitación, siempre es un placer estar con vos en el programa. Y sí, son momentos de desafío y como todo desafío tiene que ver con la respuesta, es decir, de acuerdo al tipo de respuesta, el desafío se hace más profundo y esperemos que la respuesta siga siendo adecuada. Tenemos etapas muy fuertes que se ha vivido a lo largo de este último mes. La propia policía da una sensación de asustarnos con una especie de golpe cuando rodean la Casa Rosada para hacer sus reclamos necesarios para los trabajadores, pero de una forma muy compleja al estar armados con recursos que son para cuidar a la sociedad, pero pareciendo enfrentar al propio presidente de la Nación. Hemos vivido momentos muy fuertes. Tenemos una corte que ha respaldado a jueces que no han sido puestos en funciones con un debido proceso como corresponde, ¿verdad? Sin duda, yo creo que está más o menos marcha en sintonía, todo forma parte de un plan de desestabilización que está pensado, que está orquestado, que comenzó el mismo día en que Macri dejó de ser presidente y que continúa hasta el día de hoy, es decir, son cosas que aparentemente están desvinculadas, pero no lo están. Tiene que ver desde la quema de barbijos hasta negar que exista el coronavirus o rodear la casa presidencial de Olivos, o ahora lo que está... Es decir, el country de Pilar, ¿te acordás? El country aire de Pilar, con un grupo de vecinos finos del country, que impiden que cumpla la justicia con su tarea, en este caso el Servicio Penitenciario Federal, por orden de la justicia, y además le rompen el móvil al servicio penitenciario. Con una masa, le rompen el parabrisas, y ninguna persona de ese grupo faccioso son siquiera detenidas. Entonces vos decís, a ver, puede ser casual que cometiendo delitos que están siendo filmados y televisados no haya ningún detenido. Cuando tenés personal armado del servicio penitenciario, tenés la custodia del country y tenés la policía bonaerense. A ninguno se le ocurrió detener a los violentos que estaban rompiendo un móvil. Por ahí pasan los días, como vos decís, son tumultuosos y nos vamos olvidando, pero no hay que olvidarse de eso, porque son síntomas muy graves, ¿no? Mensajes de odio bastante fuertes. ¿Cómo considerás a nuestra Corte Suprema de Justicia? Te he leído en algunas de tus expresiones que los ves malas personas directamente con lo que hemos vivido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Sí, yo lo dije textual, porque lo creo además. A ver, Julieta, ¿cómo te das cuenta vos que una persona es buena o mala? Por lo que hace, claramente. No hay una máquina de la maldad o de la bondad que te permita saberlo. Nos damos cuenta a partir de las acciones. En el caso de la Corte, claramente a través de sus fallos. En este caso, el otro día, cuando en este contexto tan grave de salud a nivel nacional y mundial, institucional por la crisis económica que afecta también al mundo, y en el medio de todo eso, y en esta campaña que yo te describía antes, de barbijos que se queman y daños a instituciones, en el medio de todo esto aparecen 3 jueces rebeldes que no aceptan la decisión de instituciones del Estado, importantísimas, Consejo de la Magistratura, Senado de la Nación, Presidente de la Nación y Cámara Federal de Casación Penal. Estoy diciendo en orden, 4 instituciones. Y hay 3 jueces que se alzan contra eso, dicen a mí no me gusta lo que decidieron, presentan un amparo, la jueza le dice que no, lo rechaza porque es lo correcto rechazarlo, apelan, estoy haciendo la secuencia completa, apelan, y mientras está apelándose en pleno trámite, se van a la Corte y le dicen, no, salteemos la Cámara.
Entonces, cuando la Corte, frente a esto que yo acabo de describir la secuencia, le abre un recurso que está pensado por la ley exclusivamente para situaciones extremas, de gravedad institucional extrema, y sin embargo la Corte dice, no, no, acá vamos a intervenir, es una ofensa. Y ahí es donde, entre otras cosas, yo pensaba y tengo la convicción de que son mala gente, Julieta. Por eso hay que poner las cosas en contexto y especialmente las decisiones de los jueces. En el contexto que estamos viviendo, abrirle un recurso tan extraordinario a 3 personajes que vienen revelándose, que no han ido a la citación del Senado de la Nación. Entonces, es para pensar que, bueno, por supuesto que la maldad para mí lo define en un sentido, pero además hay un problema jurídico, porque que va de la mano en general. O sea, cuando una persona es mala, sus decisiones son malas también, porque tiene maldad y porque defiende intereses que son, a mi entender, incompatibles con lo que el cargo de juez de cualquier instancia, pero muy especialmente de la Corte Suprema, requiere. Y es lo que ellos están haciendo exactamente al revés. ¿Qué es el per saltum? Para explicárselo a la gente común, que estas palabras, si no le damos acceso a los contenidos, es difícil comprender qué es lo que nos está ocurriendo. El per saltum es un recurso, castellano sería salto de instancia, y en 2 palabras se explica de la siguiente manera. En nuestro sistema jurídico tiene obligatoriamente, por los tratados internacionales de derechos humanos, tiene 2 instancias. Esto es para evitar que una sola instancia, un juez o jueza, decida algo y no pueda revisarse, se puede equivocar. Por eso está la Cámara de Apelaciones para revisar aquella decisión de la primera instancia. Esta ley, que es del año 2012, que se llama de salto de instancia, lo que hace es permitir a la Corte que en forma directa entienda salteando la Cámara. Es decir, una decisión de primera instancia, por una razón extraordinaria, se recurre a la Corte, se le dice, mire, hay una gravedad institucional extrema, y ahí la Corte dice, bueno, no podemos esperar que resuelva la Cámara. Eso es el salto de instancia, y en esa lectura de esa ley uno se da cuenta por qué esto que está aplicando la Corte no corresponde con lo que está pasando. Cuando hablabas de buenas o malas acciones, cuando hablamos de esos jueces que apoyaban el 2x1, en este caso el per saltum, el aumento de las tasas, el endeudamiento externo, la represión desmedida sin mirar a quién y de qué manera, cuántas otras cosas. Sí, el silencio de 4 años de todo el desastre que pasó en la República Argentina. Y eso no es solamente la Corte, es una parte del Poder Judicial que guardó silencio durante 4 años. Entonces, hoy vemos el resultado, un saqueo. ¿Dónde estaban los jueces cuando el presidente Macri recibía a Chocobar y lo felicitaba en la Casa de Gobierno por haber matado por la espalda? O sea, esto viola todos los tratados internacionales firmados por nuestro país. En esos años, el silencio del Poder Judicial es muy elocuente, Julieta. Cuando escuchamos a Patricia Bullrich avalar estas decisiones y a distintos exfuncionarios de Macri, más allá de que él se haya despegado, ¿qué opinión te merece la oposición en la Argentina respecto de esta institucionalidad que debemos recuperar? Hablando de la justicia. Cabeza este plan de desestabilización, desde lo formal, porque es la presidenta del partido también, que lidera la coalición Juntos por el Cambio, que es la derecha regional, es la ultraderecha regional. Es la gente que desestabiliza como continuidad en la oposición de lo que ha hecho cuando gobernó. Cuando gobernó no iba a desestabilizar, obviamente lo que hacía era saquear, que es lo que hace habitualmente esa derecha, saquea cuando gobierna y desestabiliza cuando es oposición. Y Patricia Bullrich es un emblema de esto, como lo es Mario Negri, Cornejo, el propio Esteban Bullrich, que pone una imagen suya en el Senado cuando están... o sea, son cosas que mueven a risa porque uno lo ve y dice, bueno, qué gracioso el tipo. No es gracioso, es una vergüenza. Carolina Becciori es la dirigente que estuvo desestabilizando, ¿verdad? Sí, en el caso de intimidación a Lorenzetti, al juez Lorenzetti en su casa, en Rafaela, la gente que se ocupó de llevar adelante esa operación, entre ellas estaba una dirigente del PRO, de Cambiemos, del ARI,
de Elisa Carrió, y que después intentó despegarse, como siempre, con argumentos absurdos, ¿no es cierto? O sea, diciendo, como dijo, yo soy una empleada de comercio, dijo. Entonces vos la googleás y ves que fue precandidata a intendenta de Rafaela. Entonces, fíjate que interesante, porque esa mención que ella, esa definición que ella misma hace de empleada de comercio, es también un emblema de cómo mienten todo el tiempo, porque pretender que es espontánea una reunión de tanta gente con carteles y rodeando la casa del juez de la Corte Suprema es absurdo, pero es una forma de trabajar de la derecha, es la típica estrategia de Goebbels, de la reiteración de la mentira que termina siendo verdad, ¿no es cierto? Y es lo que ellos ponen en práctica, y es muy grave, realmente es muy grave. El escrache fascista también, ¿no? Forma de escrachar de manera agresiva. Lo dijo el presidente de la Nación. Yo creo que lo caracteriza como fascista. El presidente habló de fascismo y nazismo y tiene razón. No es que cualquier protesta es fascista o nazi, no tiene nada que ver. Lo es cuando tiene estas características. Lo es cuando es para presionar a un juez de la Corte Suprema. Lo es cuando significa la intimidación para que haga lo que ellos quieren, que es lo que terminan haciendo, porque vos fíjate que más allá de la decisión que tome la Corte esta semana que viene, o la otra, o el día que la tome, el daño ya está hecho. Es decir, ellos ya sientan el precedente, y fíjate qué interesante, 3 días después que ellos abren el per saltum de manera completamente indebida, Google se presenta con un per saltum, Google demandada por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Dónde se presenta? En la Corte Suprema. ¿Y qué le dice? Mire, acá yo quiero ir a litigar a California. Parece una broma, pero es trágico, ¿no? Y al abogado de Milagros Sala lo perjudican por haber hecho esta presentación también, cuando lo quiere hacer con Milagro. Sí, el abogado de Milagros Sala presentó un per saltum en el 2016. Lo amonestan a él. Y lo sancionaron. La Corte no solo lo rechazó y lo sancionó el abogado. Es decir, también tiene que ver con esa visión tan discriminatoria. Que ¿cuál es el problema? La discriminación siempre es mala, pero cuando quien discrimina es nada menos que la Corte Suprema, es 10 veces peor. Por eso hablo de mala gente. Le sumaría, como vos lo expresaste en algún momento, el tema del espionaje a los familiares víctimas del Ara San Juan, cómo nadie reaccionó frente al tratamiento que se le dio, también el Rigel, que es otro barco que se hundió, cómo se persigue a las víctimas y cómo se las espía, algo que la justicia también debió declarar ilegal. Pero bueno, Macri ya venía acostumbrado de la ciudad, ¿verdad? Y tuvo impunidad. No, sin duda, sobre todo porque él es un hombre, él y su gente basaron mucho de su actividad en el espionaje ilegal, que también es muy significativo como recurso, ¿no es cierto? O sea, quien recurre al espionaje ilegal tiene características de todo tipo, yo te diría, no solo ideológicas o de mal funcionamiento del Estado, delictivas, sino incluso hasta podrían ser patológicas. No patológicas que signifiquen que sea impune este hombre por inimputable, Mauricio Macri. Estoy diciendo patológica desde el punto de vista ético, es decir, insisto, también Macri es mala persona, del mismo modo que la Corte Suprema, es decir, espiar a su familia, o sea, no quiere decir que haya espionaje ilegal bueno, todo el espionaje ilegal es malo, pero dentro de lo que es el espionaje ilegal, cada uno tiene características. Entonces han espiado a todo el mundo, me incluyo por supuesto. Es patético verdaderamente, es tremendo. Cuando vemos a la Corte Suprema, ¿cómo te imaginas una Corte Suprema? Bueno, en este caso, con esta situación con Rosenkrantz y los otros 2 jueces que no tuvieron la forma procesal correcta para ser convocados y pertenecer a la Corte Suprema. ¿Cómo te imaginas una Corte Suprema digna de un Estado y que nos dé seguridad jurídica a todos los que pertenecemos a una nación? ¿Con cuántos miembros? ¿De qué manera elegidos sus puestos? Mirá, para mí
si hubiera que dar una cifra, yo creo que tendría que tener 21 miembros, parece mucho, pero para mí es imprescindible esa cifra porque primero agregaría 16 a los 5 que hay y en segundo lugar tendrías una composición que permitiría dividir en salas según especialidad, que no es lo que está sucediendo y está muy mal que sean tan pocos y está muy mal que no estén divididos en salas. Y en cuanto a las calidades, mi punto de vista es que no es difícil. La gente que puede acceder a ese nivel tan alto judicial tiene una trayectoria y esa trayectoria la analiza no solo el Poder Ejecutivo, yo la pondría sobre la mesa en una compulsa popular, no vinculante, está previsto en la Constitución, a escuchar la opinión del pueblo. Vos pensás que hay 40 millones de personas que son atravesadas por los fallos de los jueces, ¿cómo no van a poder ver a quién sugieren nombrar? Insisto, no vinculante, porque está previsto en la Constitución, una consulta popular, y ahí vos le presentás 16 candidatos o 32, lo que se te ocurra, y entonces la gente... Por especialidad, ¿verdad? Por especialidad, para profundizar en cada tema, si hablamos de medio ambiente, o como en tu caso de niñez y adolescencia, especializado en cada tema, alguien que sepa de lo que está tratando. Especializado y además que su historia, que insisto, para aspirar a un cargo de eso tiene una historia atrás. Bien. Entonces, que su historia muestre qué es lo que hizo. Porque si vos ejercés 20, 30 años la profesión o estás en otros cargos judiciales, mostraste de distintas maneras quién sos. Entonces, fíjate qué interesante, en el caso de Rosenkrantz, es nada menos que quien era el abogado de Clarín, de La Nación, de multinacionales muy, muy caracterizadas. Entonces, evidentemente, ahí venís, es quien representó también al grupo Clarín en temas muy delicados. Y bueno, ahí está el pensamiento de quien después va a decidir la vida de los ciudadanos. Por eso es importante que se defina qué perfil querés vos para cada uno de los cargos judiciales, no solo la Corte Suprema, para todos. Y lo que vos querés es buena gente, es decir, la formación jurídica para mí no es como se la suele, está sobrevalorada, es decir, se sobrevalora, tiene doctorados en Harvard o hablan francés o alemán, cuando en realidad no tiene, o latín, no tiene ninguna importancia. Lo que te importa es que cuando toman la decisión lo hagan desde una posición ideológica, desde una cosmovisión humanista, que es lo que manda la Constitución, y no es lo que está pasando en un sector del Poder Judicial. Nombrabas a Rosenkrantz y recordaba la ley de medios y cómo fue desmembrada cuando más la necesitábamos para protegernos, ¿no? Cuando más la necesitamos para comunicar desde las bases lo que necesita esta sociedad y no que los grandes intereses nos inculquen de qué preocuparnos. Bueno, eso es lógico también, porque una buena ley de medios en funcionamiento es perjudicial para los grandes grupos de comunicación, porque en todo, por ejemplo, durante el saqueo del gobierno de Mauricio Macri, el famoso lawfare, la guerra judicial, una de los 4 pilares fundamentales eran los medios de comunicación hegemónicos. Cuando una ley de medios impide una fusión determinada o la concentración de determinados medios de comunicación hegemónicos, ven afectados sus intereses. Por eso no quieren que esté vigente una buena ley de medios. Esto también es fundamental y por eso tampoco quieren que en la justicia haya gente que considere que es necesaria una buena ley de medios, sino todo lo contrario. Estas palabras que nos han robado, como la de la justicia, la libertad, la verdad, ¿cómo las recuperamos? Porque han sido ninguneadas, son palabras que las dice cualquiera y las tergiversa. Yo creo que eso es parte también de la estrategia de la derecha, y ya te digo, sería gracioso si no fuera trágico. Escuchar hablar de Carrió de la República, escuchar a Patricia Bullrich hablando de democracia o la República, es muy triste, es triste. Hace poco Patricia Bullrich hablaba del año 2021, o sea, el año que viene, y se autorreferenciaba como el grupo de gente del partido político para sustituir al gobierno. Entonces, en un momento en el cual se dice eso, debería poder también sancionar a quien dice eso, porque no es sustituyente como ella pretende, sino que es destituyente.
Es negar la evidencia, es como los terraplanistas, niegan que la Tierra es redonda, niegan la evidencia, aseguran lo que aseguran y hay que fumárselo, es terrible, máxima con el apoyo de los medios, de naturalizar lo que es increíble. Bueno, eso, mirá, uno a veces o porque se olvida o porque no hay tiempo, pero si vos vas para atrás y buscás archivos, a vos te gusta investigar, y mirás o recordás a Esteban Bullrich frente a un grupo numeroso de jóvenes, diciéndole literalmente, tenemos que crear argentinas y argentinos que puedan vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Estamos hablando de un personaje... Vengo practicando hace 4 años y pico y todavía no la puedo disfrutar. Es una cosa muy difícil de soportar la incertidumbre. Es terrible. ¿Qué clase de seres humanos quieren? La locura. No, pero fomentar el placer ante la incertidumbre... El masoquismo, fomentar el masoquismo, porque es una cosa horrorosa. Es un planteo perverso, porque si hay algo que el ser humano necesita en sociedad, en comunidad, es la certidumbre de lo que va a ir sucediendo. De hecho, que por eso los seres humanos nos hemos juntado en comunidades, en países, con instituciones creadas para dar certidumbre. Y este personaje siniestro, ministro de Educación, te viene a decir, tenemos que disfrutar la incertidumbre. Es grave. Bueno, por lo menos nos terminamos riendo, porque si no es todo tan trágico. Te agradezco mucho que siempre nos traigas todo ese conocimiento, porque vos sos una persona que además de estar muy formada intelectualmente, tenés mucha conciencia social y sos una persona muy humana. Así que estoy muy contenta de que nos des tu espacio y tu tiempo para compartirlo con nosotros. Por supuesto que siempre sos bienvenido y espero verte pronto. No, te agradezco yo, Julieta, un placer siempre estar compartiendo y intercambiando como hacemos en tu programa y me siento muy halagado, así que te mando un gran abrazo.